Bien, chicos, tengan todos muy buenas tardes. En la semana 12 en Historia Universal vamos a tratar acerca de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Profesor, este tipo de conflictos que se va a dar, conocido también pues como la Gran Guerra, básicamente ¿en qué consiste? Bueno, siempre pues, y nunca me voy a cansar de mencionarlo, es necesario ver el contexto, ¿no? Hemos visto la semana pasada que la segunda revolución industrial permitió el crecimiento de estas naciones, por el cual van a empezar a expandirse, van a conquistar, van a colonizar otros continentes. Ya no solamente va a ser Inglaterra que va a tener un predominio en el mundo, sino que además estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, Japón, y prácticamente la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, hablamos de Alemania. Por lo tanto, una guerra entre estas potencias era inevitable, justamente porque el mercado por el cual se habían repartido el mundo ya no era limitado, ¿no? Entonces empiezan a haber las primeras fricciones, los primeros choques entre estas potencias imperialistas y por lo tanto pues estalla la guerra. Y bueno, se llama Primera Guerra Mundial porque igual que en la Segunda Guerra Mundial que hemos tenido después, que vamos a verlo la próxima semana, involucra también a otros países. Pero de hecho pues los protagonistas van a ser estos países imperialistas. Entonces, diríamos nosotros que la Primera Guerra Mundial, jóvenes, es un conflicto militar que va a enfrentar a las potencias imperialistas por el reparto de colonias. Y profesor, ¿por qué era importante las colonias? Era muy importante porque te ofrecían lo que son las materias primas y los mercados, ¿no? Entonces, esto era muy importante para las potencias. Y bueno, en su tiempo se llamó la Gran Guerra, ¿no? Ya que fue sin duda un conflicto que dejó un saldo de decenas de millones de muertos, pero sin duda pues la Segunda Guerra Mundial fue mucho más devastadora. Muy bien, entonces creo que es muy importante siempre tener en cuenta este aspecto, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo duró este conflicto, profesor? Bueno, se va a dar pues entre 1914 y 1918 aproximadamente es la duración de este conflicto, ¿correcto? Muy bien, entonces, importantísimo siempre tomar en cuenta este dato. Ahora, ¿cuáles van a ser, profesor, en este caso los antecedentes a esta gran guerra? Bueno, en primer lugar tenemos pues a la paz armada, ¿no? Es un periodo pues en el cual las potencias imperialistas no se van a enfrentar directamente, pero estuvieron desarrollando pues una carrera armamentista. Y esto se va a dar entre 1871 y 1914. ¿Qué, profesor? ¿Usted quiere decir que hasta antes que estas potencias se enfrentaran entre sí, utilizaban a otros países para sus propios propósitos? Correcto. El ejemplo más claro es en cuanto a la guerra con Chile. Recuerden que Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos necesitaban del salitre, justamente porque el salitre era un importante insumo para la elaboración de armamentos. Y hay que recordar pues que desde 1871 estas potencias se estaban armando porque sabían que en un momento determinado era inevitable una guerra. Entonces, claramente pues hemos visto ahí los objetivos, ¿no? Por el cual estas potencias buscaban el salitre, ¿correcto? Muy bien. Otro, otro ejemplo, y como parte puede destacar de esta paz armada, los países imperialistas empezaron a formar bloques de alianzas políticas y militares. Ahí, por ejemplo, justamente surge la Triple Alianza, una, eh, entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y como respuesta a esa alianza surge la Triple Entente, encabezada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, por ejemplo. Otro antecedente importante que es la antesala a este conflicto
es la crisis de Marruecos o la crisis marroquí entre 1905 y 1906. Profesor, ¿qué hubo ahí? Fue una tensión política entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Alemania pues era una potencia, pero que a diferencia de Francia e Inglaterra no tenía muchas colonias y necesitaba, y por lo tanto va a fijarse mucho en esta región, ¿no? Que está en el norte de África, pero ya era colonia de Francia. Entonces, y bueno, y para evitar pues un enfrentamiento militar, Francia pues le cede el Congo francés a Alemania, ¿no? A cambio pues de Marruecos, ¿no? Y en este caso Alemania acepta, ¿no? Acepta. Otro antecedente que se difunde muy poco, jóvenes, con respecto a la Primera Guerra Mundial, tiene que ver pues con las guerras de los Balcanes, ¿no? Que se dio justamente entre 1912 y 1913, ¿no? Aquí pues el Imperio Turco Otomano perdió presencia, ¿no? En la península de los Balcanes, ya que habían otras potencias que disputaban esta región, como es el caso del Imperio Austrohúngaro y Rusia, que ahí pues van a tratar de buscar tener injerencia en este área, ¿no? Y que de hecho pues van a utilizar a otros países para dicho propósito, ¿no? Muy bien. Ahora, en todo conflicto, jóvenes, sabemos que son por intereses económicos, en la cual pues las grandes industrias son, digamos, los promotores de este conflicto mundial. Es necesario buscar un pretexto que logre impactar a la sociedad. Y el mejor pretexto que se dio fue sin duda el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, en la cual pues va a morir en Sarajevo a manos de un grupo radical proveniente de Serbia, que de hecho pues era aliado de Rusia y por lo tanto pues desencadena este conflicto, ¿no? Este va a ser pues el pretexto ideal para poder, digamos, iniciar un conflicto a gran escala. Profesor, ¿eso quiere decir que si no hubiera sido el asesinato del archiduque Francisco Fernando o se hubiera buscado otro pretexto? Claro que sí. Hay muchos investigadores que consideran pues que había la posibilidad de haber buscado otras alternativas, la cual pues provocasen un enfrentamiento militar. Lo cierto es que era necesario eh, provocar una situación de esta magnitud, un magnicidio, así se le conoce cuando es asesinado un personaje importante en la élite europea, para que pueda llevar a cabo un conflicto a gran escala, ¿no? La idea pues era, en este caso, provocar una situación de inestabilidad por el cual era necesario para que esto se desarrolle, ¿no? Y claro que sí, tuvo muchos resultados. ¿Por qué? Porque ante el asesinato del archiduque, el imperio austrohúngaro exige explicaciones. Se dan cuenta pues que este grupo radical que para el imperio austrohúngaro eran terroristas y para los serbios eran precursores, en este caso, perdón, mártires, eh, pues le da pues un ultimátum a Serbia. Serbia pues al verse amenazado es apoyado por Rusia. Y bueno, el imperio austrohúngaro no tiene otra opción pues que también enfrentarse a Rusia, ya que es aliado de Serbia, y ante esa situación, Rusia, al ser pues parte de la Triple Entente, Francia e Inglaterra también toman un papel predominante en ese aspecto, y por lo tanto Alemania e Italia también, apoyando el imperio austrohúngaro se llega pues a este conflicto, ¿no? ¿Cuáles entonces, y las causas entonces principales, profesor, de esta guerra? Bueno, como yo justamente les mencioné, toda guerra pues tiene causas económicas, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos hoy día a ir estudiando. De hecho, pues la expansión imperialista de estas superpotencias buscaba pues asegurar los recursos para poder sostener su industria, ¿no?
Prácticamente era la lucha por conseguir colonias y materias primas. En el plano político, diríamos pues que va a haber una pugna, ¿verdad? Una rivalidad pues por el control de ciertos territorios que ya estaban en disputa incluso mucho antes de que estalle la guerra, como es el caso, por ejemplo, de Francia con Alemania por las posesiones de Alsacia y Lorena, en el cual pues Alemania, cuando todavía no era el imperio alemán, sino era Prusia, le había arrebatado esos territorios en un conflicto que tuvieron años atrás. Eh, con respecto al, control de los Balcanes, por ejemplo, para acceder pues a los puertos y a rutas comerciales que claramente se va a dar pues entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia, una rivalidad pues por la hegemonía de esta zona. Otra causa importante, pero que no se difunde y que es lamentable, ¿no? Que es lamentable, tiene que ver justamente. Por ahí me dicen, profesor, que es una pugna. Una pugna es una lucha, una disputa entre dos o tres o más países. Entonces, les mencionaba pues, de que este tipo de causa también no es muy comentada y es una lástima porque claramente, pues, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial eh, tienen el mismo matiz, solamente con otros protagonistas y bueno, y otras características que de hecho pues son totalmente diferentes. Pero, ¿a qué me refiero con que son similares? Por ejemplo, aquí lo que se buscaba también era tratar de controlar el movimiento obrero a través pues de la lucha, bueno, ya que este movimiento obrero pues realizaba pues una serie de manifestaciones en una lucha social que apuntaba pues contra la explotación asalariada realizada justamente por la burguesía. Entonces se buscaba pues acabar con la existencia pues de esta organización de sindicatos en toda Europa, mm, porque de hecho pues sin duda lo consideraban pues un eh, perjudicial, ¿no? Para sus intereses, ¿no? Y por eso es que también lo que buscaba la burguesía era tratar pues de exaltar el nacionalismo, ¿no? La burguesía imperialista pues promovió un discurso chauvinista justamente para favorecer pues el reclutamiento del pueblo a la gran guerra. Entonces, ¿por qué? Porque había justamente otra motivación, ¿no? Era detener el avance de los movimientos obreros que estaban encarnados en las grandes internacionales obreras. Entonces, la, y de hecho, pues era necesario acabar con estas importantes movimientos obreros, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles entonces, cuáles van a ser, profesor, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias terribles que se van a dar? Bueno, en el plano económico vemos sin duda que los Estados Unidos se convierte pues junto con Japón en la primera potencia del mundo. Ellos intervienen casi finalizando la Primera Guerra Mundial y se encumbran pues como una potencia mundial, ¿no? Va a tener pues de hecho pues una hegemonía eh, inmensa al ser pues uno de los vencedores de esta guerra, ¿no? Entonces, prácticamente los sectores productivos de Europa estaban completamente destruidos por los bombardeos de la guerra. Estados Unidos pues se encumbra pues como una potencia económica a nivel mundial, ¿no? Ya que y se va a convertir pues en el único y más importante prestamista para la reconstrucción de Europa. En el ámbito social, más de 12 millones de muertos y 20 millones de heridos. La mayoría de la población, de la mayoría de las víctimas era la población civil. En el ámbito político diríamos pues que se crea la Sociedad de Naciones, una organización eh, creada entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial y que es el antecesor a la ONU, ¿no? a la Organización de las Naciones Unidas.
que luego se va a crear después de la Segunda Guerra Mundial. El mapa europeo también va a cambiar notablemente, ¿no? Aparecen nuevos países. Por ejemplo, del Imperio Alemán surge Polonia, Checoslovaquia. Sí, me dicen por ahí una pregunta. Claro, eh, sí, creo que sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Profesora, disculpe que lo interrumpa. Yo tengo, creo que entendido que la Segunda Guerra Mundial se da por el fracaso de la Sociedad de Naciones, si no me confundo. Bueno, una de las razones de la Segunda Guerra Mundial, pero hubo otras razones mucho más importantes, ¿no? Que de hecho lo vamos a comentar la próxima semana, y que tiene que ver justamente con acabar con la Unión Soviética, ¿no? Esa era, digamos, la principal razón, y otras también que ya mencionaré en la próxima semana, ¿no? Muy bien. Entonces, otra consecuencia también diríamos en el plano político sería pues la caída de las grandes monarquías, ¿no? Como es el caso pues, del Imperio Austrohúngaro, Rusia también, porque Rusia, recuerden que se retira de la guerra porque se estalla la revolución, que es justamente el tema que vamos a ver más adelante. Eh, y otra consecuencia también pues, es el surgimiento del primer Estado socialista, ¿no? Que es la Unión Soviética. Pero esto, digamos, son las consecuencias pues, más elementales, más importantes que podemos nosotros mencionar de lo que ocurrió pues, en esta gran guerra, ¿no? Vamos ahora a ver rápidamente cómo ha sido el proceso de este conflicto, cómo ha ido dándose, entendiendo que hay otros actores que también participan, pero debido pues a que es un tema resumido, solamente vamos a resaltar pues algunos hechos sin duda interesantes para poder responder a las preguntas que nos puedan hacer en cualquier examen de admisión. Vamos entonces rápidamente a ver. Bueno, el plan de Alemania era atacar en dos frentes, ¿no? En el frente oriental y en el frente occidental, ¿no? La famosa guerra de movimientos, ¿no? Así se va a llamar este tipo de situación. Y este plan se va a llamar el plan Schlieffen, ¿no? El plan Schlieffen fue una táctica de guerra alemana en atacar pues justamente en dos frentes. Claro que obviamente le va a dar prioridad en el frente occidental. Y justamente pues se inicia con la invasión de Alemania a Francia. Obviamente la táctica alemana era pasar desapercibido para poder atacar rápidamente y que Francia no reaccione, ¿no? Por eso es que atacan Francia invadiendo Bélgica, que era un país pues neutral, ya que obviamente los franceses estaban muy bien preparados para poder resistir cualquier embate alemán, pero la idea pues era sorprenderlos. Y acá pues se produce en la cual pues los franceses reaccionan rápidamente y resisten en la primera batalla de Marne, una lucha en la cual pues los alemanes no se quedan en la frontera con Francia, en la cual pues impiden estos soldados el avance pues del ejército alemán. Otro evento importante que vamos a ver justamente en pleno conflicto es que Italia se pasa al bando de la Triple Entente, ¿no? Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué Italia, si era aliado, eh, hace un giro eh, tremendamente? Porque obviamente ya con el Imperio Austrohúngaro tenían conflictos de algunos territorios por el cual Italia constantemente le exigía al Imperio Austrohúngaro que se les otorgue, ¿no? Y obviamente no había ocurrido nunca. Entonces, Italia se enfrenta al Imperio Austrohúngaro, pero son derrotados pues en la batalla de Caporetto, ¿no? Los italianos no van a poder detener o no van a poder derrotar al Imperio Austrohúngaro. Entonces, este es muy, muy, muy importante siempre tener en cuenta. Um, como los alemanes no podían tomar Francia, parte del ejército alemán se dirige obviamente a enfrentarse por el lado oriental a los rusos. Se produce pues acá los alemanes logran derrotar al ejército ruso en la batalla de los lagos Masurianos y en la batalla de Tattenberg.
Aquí pues prácticamente el ejército ruso va a ser desprestigiado completamente porque prácticamente, bueno, en este caso no va a ser la primera vez que el ejército ruso va a perder, ya lo había hecho con Japón anteriormente. Ahora, muchos eran, profesor, ¿por qué Rusia fue derrotado por varios países? Bueno, con Alemania, de hecho, porque tanto Alemania como Japón tecnológicamente eran superiores, pero también hay una razón importante. Rusia en ese tiempo, pues, era un país atrasado, de rasgos feudales. Y si bien cierto, pues, era un país gigantesco, no se va a comparar, pues, a la industria alemana, que era superior. Entonces, por esa razón, los alemanes lograron vencer fácilmente a los rusos. Debido, pues, a que ahora, otro detalle también importante, ¿no? Paralelamente a estos conflictos que se estaban dando, hay que tomar en cuenta pues que el imperio turco-otomano también apoya a los alemanes y constantemente pues realizaban sus acciones militares contra los rusos, incluso llegando a bloquear pues lo que es el Mar Negro. Japón, por su parte, invade pues las colonias del imperio alemán, ¿no? Para poder expandir su dominio en Asia. Y por lo tanto, y en el caso de Gran Bretaña con Francia, invaden las colonias de Alemania en África, para obviamente quitarle los suministros, las provisiones, o en todo caso los recursos necesarios para que Alemania siga iniciando sus acciones militares, ¿no? Debido pues a que en la guerra de movimientos Alemania no pudo avanzar, se cambia de táctica y se llega a lo que se conoce como la guerra de posiciones, jóvenes, o también llamado la guerra de las trincheras. Era una guerra pues de desgaste, ¿no? Donde obviamente aquí se van a usar nuevas armas de guerra, ¿no? Producto pues de las tecnologías que dejó la segunda revolución industrial, ¿no? Hablamos pues de tanques, ametralladoras, lanzallamas, los gases venenosos, etcétera, ¿no? Y bueno, se van a producir pues enfrentamientos tremendos, ¿no? Una de las batallas pues más sangrientas de la Primera Guerra Mundial es la batalla de Verdún y la batalla de Somme, ¿no? Donde obviamente los alemanes van a tener en un inicio ventaja por los armamentos sofisticados y novedosos que van a em, realizarse, o en este caso se van a usar por primera vez en este conflicto, pero los franceses, los británicos logran resistir. Los alemanes también utilizan una táctica para poder bloquear a los ingleses y de esa manera pues evitar que las provisiones puedan llegar a manos de los británicos. Los alemanes realizan un bloqueo marítimo. Sus submarinos, que eran muy buenos, hacen una contraofensiva y sus submarinos van a hundir a todos los barcos de distintas nacionalidades. E incluso va a haber un barco, una embarcación inglesa y peruana, Lorton, por el cual también va a ser torpedeada por los submarinos alemanes, por el cual pues el Perú rompe relaciones diplomáticas con los alemanes, ¿no? Pero en 1915, y eso es importante mencionarlo, aparentemente, y digo así, aparentemente porque no está demostrado, un submarino alemán hunde una embarcación norteamericana llamado el Lusitania. Y eso le va a servir a los Estados Unidos de pretexto para poder ingresar a la guerra 2 años después. Porque, ojo, Estados Unidos ingresa a la guerra en 1917 y el incidente ocurrió en 1915. Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y por qué entonces los Estados Unidos ingresan a la guerra? Lo que pasa es que el bloqueo submarino que había hecho Alemania cortó pues el comercio de las armas norteamericanas y las provisiones hacia Inglaterra. Además, el capital norteamericano estaba preocupado porque si ganaba Alemania la guerra, los préstamos que estaba realizando la Triple Entente, ¿quién les iba a pagar? Por eso es que Estados Unidos ingresa a la guerra, ¿no?
por intereses obviamente netamente económicos. Pero el problema, jóvenes, aquí era cómo hacemos para que los norteamericanos estén convencidos de que hay que ir a una guerra, porque de hecho pues la ciudadanía eh, era pues una forma de convencer, o sea, era bien difícil, ¿no? Por ahí me dicen, profesor, y la causa de Estados Unidos eran las cartas alemanas a México. Claro, una de ellas justamente, les voy a mencionar justamente aquí, ¿no? Miren, eh, Estados Unidos necesitaba entrar a la guerra para garantizar sus intereses económicos, sus intereses comerciales. Perfecto. Pero la población norteamericana pues opinaba que los Estados Unidos no debía meterse en problemas bélicos, porque era un asunto que solamente le compete a Europa. Los norteamericanos vivían su época dorada. Entonces, el presidente de ese momento, Wilson, organiza la comisión Krell, esos jóvenes. Profesor, ¿y qué es la comisión Krell? Era pues una campaña publicitaria, psicosocial, para poder manipular a la opinión pública y lograr pues que la población apruebe el ingreso a la guerra, ¿no? Y en menos de un año, jóvenes, la población norteamericana se convenció. Y de ser una población pacífica, empezó a tener un espíritu belicista. Y ahí justamente viene una de ellas, la que nos dice su compañero, ¿no? En la cual aparentemente los norteamericanos capturan un documento secreto, que era una carta pues de los alemanes dirigida a México, en la cual pues los alemanes se comprometían a apoyar a los mexicanos a recuperar sus territorios que habían perdido en la guerra con los Estados Unidos. Prácticamente crearon a un enemigo, pues. Porque antes el norteamericano pues no veía a Alemania como el enemigo, pues, ¿no? Pero miren cómo es la manipulación y cómo a través de la ingeniería social puedes manipular a la opinión pública, ¿no? Y gracias a ello, pues, Estados Unidos ingresa pues a la guerra, ¿no? Ingresa a la guerra. Y bueno, los Estados Unidos, pues, y bueno, a los alemanes, al enterarse, pues, que los Estados Unidos ya iban a ingresar a la guerra, era necesario, pues, acabar con el frente oriental. Y justamente se estaba dando, pues, la Revolución Rusa. Y ahí es, pues, donde los alemanes firman un pacto con los bolcheviques, que habían tomado prácticamente el poder en Rusia, a través, pues, del tratado, si no mal recuerdo, este tratado Brest-Litov, donde Rusia pues se retira de la guerra y encima recibe importantes territorios que Alemania le va a ceder. Y de esa manera pues los alemanes se van a concentrar solamente en el flanco occidental. Y se dan pues las últimas campañas, ¿no? Donde Alemania, repito, se concentra todo su ataque en Occidente. Y lamentablemente pues los alemanes van a ser otra vez detenidos en la segunda batalla de Marne, van a ser batallas de Marne, la batalla de Somme, en la batalla de Sedan. Prácticamente los alemanes no van a poder contener. Es más, en la batalla, si no me recuerdo, en la batalla de Châteauroux-Thierry, los franceses con la ayuda de los norteamericanos no solamente logran detener el avance de los alemanes, sino que los arrinconan. Los alemanes pues no van a tener otra opción que, en este caso, que pedir pues la rendición, ya que su ejército estaba totalmente desgastado. Y encima, al interior de Alemania estaba estallando una revolución obrera. Se estaba formando un movimiento socialista, por el cual pues tenía que ser aplastada para evitar obviamente que no solamente este movimiento llegue al poder en Alemania, sino también contagie a otros países de Europa. Ahí es donde se produce pues el armisticio de Copenhague, ¿no? Ahí se pone fin a las acciones militares. Ahí se da pues el acuerdo al alto el fuego. Eh, Al año siguiente, en 1919, se da pues el famoso Tratado de Versalles, donde Inglaterra, Francia eh, obligan a Alemania a, a una serie de indemnizaciones, ¿no?
y también de otros, ¿qué les digo? De otras acciones que de hecho los van a perjudicar, ¿no? Este Tratado de Versalles va a ser firmado pues entre los países de Francia y Inglaterra y Alemania, en la cual pues, por ejemplo, Alemania pierde todos sus territorios, como Alsacia y Lorena, que van a ser devueltos a Francia, pierde sus colonias en África, todas sus armas y maquinarias de guerra van a ser, pues, en este caso, entregadas a los aliados o en este caso a los países vencedores. Y su ejército iba a reducirse, pues, a menos de 100.000 efectivos. Y una fuerte indemnización de guerra que van a tener que pagar. Profesor, ¿qué pasa con el Imperio Austrohúngaro? Bueno, con el Imperio Austrohúngaro también se hizo un tratado, ¿no? El famoso Tratado de Saint-Germain, pero de hecho, pues, Austria fue menos golpeada y humillada que los alemanes. Al Imperio Austrohúngaro solamente, pues, se eliminó lo que se conoce como el imperio, ¿no? Es decir, el Imperio Austrohúngaro se disuelve para nacer Austria y Hungría solamente. Por ahí también algunas condiciones similares que va a recibir como castigo, pero de hecho el que más se perjudicó y que en la cual más se ensañaron fueron con los alemanes. Alemania prácticamente, con esta firma del Tratado de Versalles, va a ser, repito, humillado completamente por las potencias vencedoras. Entonces, es así pues que se dio pues este terrible conflicto. Preguntas, dudas, chicos, para hablar sobre la Revolución Rusa ahora. ¿Alguna inquietud? Por ahí me hicieron una pregunta, ¿no? A ver. Claro, Hitler, hay varios de la Segunda Guerra Mundial, los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial también participaron en la primera, ¿no? Adolfo Hitler, Winston Churchill, Charles de Gaulle, el propio Henri Petit, que en la Primera Guerra Mundial fue un héroe, pero en la Segunda Guerra Mundial, debido a su colaboracionismo con los nazis, pues prácticamente va a ser repudiado por la población francesa, ¿no? De héroe, pues pasó a ser villano, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero Hitler pues no tenía un cargo importante, no era el mensajero nada más. Si no me recuerdo, pues él estuvo en la batalla de Verdún, me parece, o de Somme, no recuerdo exactamente, en la cual pues en varias oportunidades había recibido pues ataques severos por los gases que obviamente también los enemigos habían logrado desarrollar. Porque hay que recordar que los primeros en utilizar los gases eran los alemanes, pero luego los británicos, los franceses también van a tener pues armas en la cual también van a ir eh, aplicando en estas guerras de trincheras, ¿no? Que de hecho pues era una zona terrible porque ahí la mayoría de los ejércitos morían no tanto por los disparos del enemigo, sino por las condiciones mismas, ¿no? En la cual pues prácticamente la insalubridad y otros factores hicieron que esta guerra de las trincheras fuese una de las más crueles y sanguinarias de la historia. Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre la Revolución Rusa, ¿ya? Ahí está, muy bien. Profesor, ¿qué podemos conocer de la Revolución Rusa? Bueno, fue un proceso pues, de grandes transformaciones, tanto en el ámbito social y económico, dirigido por los bolcheviques principalmente, que gracias al apoyo de los soviets, es decir, la Asamblea Popular, cuyo objetivo pues, era establecer una sociedad socialista, ¿no? En Rusia, ¿no? Entonces, repito, era un proceso de luchas organizada pues, por los bolcheviques con el apoyo de los soviets para acabar con la monarquía zarista e implementar pues, un gobierno socialista, ¿no? Esta revolución pues estalla en 1917, ¿no? Que de hecho fue un evento trascendental y que solamente comparada con la Revolución Francesa. La semejanza entre estas revoluciones es que de hecho pues cambiaron la estructura económica y social e incluso política en estos países. Ahora, ¿en qué contextos nos encontramos, profesor, en el desarrollo de la Revolución Rusa? Bueno, nos encontramos pues en el contexto justamente del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la cual pues Rusia al inicio participa cuando estaba gobernando el zar, la monarquía zarista, pero ante la crisis interna, al tomar el poder los bolcheviques,
simplemente pues se retiran de ella, ¿no? ¿Cuáles fueron, profesor, las causas principales por el cual se dieron este tipo de situaciones? Bueno, hay que recordar pues que podemos dividir estas causas en económico, político, social e ideológico, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito económico, hay que recordar pues que Rusia tenía un atraso económico. Su carácter pues principalmente era feudal. Eh, Prácticamente la tierra pertenecía a unas cuantas familias, ¿no? A los boyardos. Había una concentración de tierras en la cual solamente unas cuantas familias eran dueñas de esos territorios, en la cual pues explotaban de manera cruel a los campesinos. Eso también es importante siempre mencionar. Por lo tanto, pues había una economía, o en este caso, un desarrollo industrial incipiente, precario. Y hay que recordar pues que Rusia era una economía dependiente de los grandes capitales, principalmente ingleses y franceses que controlaban las materias primas de Rusia, como el caso de hierro, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Y, y entonces esos son, digamos, las características pues, más resaltantes en el ámbito económico. En el plano político era un gobierno autoritario, despótico, encarnada pues en el zar Nicolás II de la dinastía Romanov, que sin duda pues de hecho va, va a marcar o va a significar también una causa importante, ¿no? Por el cual estalla la revolución, ¿no? Ya que el autoritarismo del zar Nicolás II respondía pues a sus acciones con violencia ante la protesta de la población, incluso represiones crueles y violentas, incluso llegando pues a cometer una serie de asesinatos cuando la población pues protestaba por hambre y por otras carencias. En el ámbito, y también en el ámbito político también pues el fracaso, pues, ¿no? De los rusos, del gobierno zarista, por las constantes derrotas que sufría, ¿no? Primero con Japón, en la cual pierde territorios, y también pues en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, era un gobierno pues desprestigiado por toda esa situación. En el ámbito social, pues claramente había una gran desigualdad, jóvenes. Los campesinos, o llamados los mujiks, ¿no? Eran duramente explotados en el campo, ¿no? Por los terratenientes. Además, los trabajadores que laboraban en las fábricas también pues eran cruelmente explotados, ¿no? por las industrias extranjeras. Entonces, digamos, todo eso provocó pues un descontento pues en la población, ¿no? Y que de hecho pues eh, era, era inevitable un estallido social a gran escala, ¿no? Y que eso va a ser aprovechado pues por los bolcheviques para llevar a cabo la revolución, ¿no? Y bueno, para que toda revolución pues tenga éxito, siempre previamente pues tiene que haber toda una ideología, ¿no? Que se adapte a las necesidades, a las expectativas de una sociedad, como el caso de Rusia, que tenía toda que vivía toda esa situación. Es ahí pues donde el marxismo va a ser difundido por Lenin y que esta ideología lo va a adaptar pues, ¿no? A la realidad económica y social de ese país. Entonces, estas son, digamos, las razones fundamentales, jóvenes, por la cual pues estalla, ¿no? La revolución rusa. ¿Ah? La revolución rusa. Por ahí creo que también alguien más está entrando. Muy bien ahí. Vamos a ver rápidamente acá el proceso de la revolución, que es muy importante. Hay dos etapas, jóvenes, ¿no? La revolución de febrero y la revolución de octubre. ¿Qué significado tiene la revolución de febrero? Bueno, aquí en la revolución de febrero, jóvenes, eh, los, los, los protagonistas van a ser los mencheviques. Profesor, ¿y quién eran los mencheviques? Era una facción
moderada, era un partido de tendencia moderada, mayormente encabezada por la burguesía, descontenta con la actitud del zar, en el cual pues se van a enfrentar. Ahí justamente pues se produce importantes manifestaciones contra, contra el régimen de Nicolás II, y esta situación va a ser aprovechada por esta facción burguesa para, para poder tomar el control, ¿no? ante, la, ante el rechazo de la población de las actitudes que había tomado Nicolás II desde que se iniciaron las protestas, que solamente utilizó a la Guardia Nacional para poder establecer el orden, pero con violencia. Y bueno, Nicolás II pues no tenía otra opción que abdicar. Profesor, ¿qué es abdicar? Dejar su cargo, ¿no? Y bueno, los mencheviques, en este caso, reciben pues el apoyo de los soviets, que era pues sin duda una asamblea conformada por los obreros y campesinos, que le dan su apoyo con el único propósito de hacer los cambios que se necesitaban, principalmente en el plano económico y político. Los mencheviques se habían comprometido a ese cambio y eligen a Kerensky como su representante, ¿no? Que representaba más que los intereses de los soviets, los intereses de, de los latifundistas y del capital extranjero. Kerensky pues se va a encargar de dirigir el gobierno tras la abdicación de Nicolás II. Lamentablemente Kerensky no cumple con las reformas que había ofrecido a los soviets, como por ejemplo el reparto de las tierras a los campesinos y el retiro de Rusia de la guerra, porque obviamente los intereses de los capitales extranjeros habían predominado sobre Kerensky. Y bueno, tras esa situación, los soviets le quitan el apoyo a Kerensky, y es así donde Lenin, al llegar a Rusia, eh, se opone al gobierno provisional de Kerensky y organiza, con el apoyo de los soviets, un movimiento llamado los bolcheviques, ¿no? Y ahí es donde se inicia pues la segunda etapa, la Revolución de Octubre, donde a diferencia de los mencheviques, los bolcheviques eran un partido de tendencia radical, en la cual pues Lenin asume el liderazgo. Y él va a hacer pues que, gracias con el apoyo eh, de los soviets, Lenin organiza pues el Consejo del Pueblo y va obviamente a llevar a cabo las reformas que los soviets le habían mencionado que hiciera. Es donde Lenin, por ejemplo, una de las medidas que Lenin tomó fue sin duda repartir las tierras a los campesinos. Las empresas industriales van a estar tomadas por los sindicatos de los trabajadores obreros. Se va a nacionalizar todos los bancos extranjeros que había en Rusia. Y firman el tratado con Brest-Litovsk, con los alemanes, por la cual pues Rusia se retira de la guerra, ¿no? Que era lo que los soviets habían exigido. Ante esa situación de los cambios que Lenin estaba realizando, estalla la guerra civil. Una guerra pues en la cual habían todavía sectores que querían no hacer los cambios que Lenin, con el apoyo de los soviets, estaban realizando. Prácticamente hubo una oposición tremenda encabezada por Kerensky, donde obviamente eh, querían obviamente volver a restaurar el régimen anterior. Por eso es que los bolcheviques, atentos a esa situación, junto con Lenin, organizan pues la Guardia Roja, en la cual pues van a tratar de tomar el control del Estado mediante una insurrección general. Y la guerra civil pues se desata tremendamente, jóvenes. Va a ser un conflicto, de hecho, tremendo, donde se va a ir una guerra entre el ejército blanco, liderado por Kerensky y los capitales extranjeros, y el ejército rojo, encabezado por Lenin, los bolcheviques y los soviets.
¿Y por qué, profesor, se produce esta guerra civil? Porque claramente pues el capital extranjero quería todavía mantener las inversiones en Rusia, quería pues que Rusia siga siendo un país atrasado, en la cual podía explotar sus materias primas, ¿no? Y de hecho pues la burguesía y los terratenientes de Rusia buscaban mantener pues sus propiedades, ¿no? Sus privilegios. Y bueno, entonces prácticamente pues se da pues una lucha, ¿no? Una guerra civil tremendamente que al final pues cuyo resultado final pues va a ser el triunfo de los bolcheviques. Prácticamente Lenin logra vencer, ¿no? El ejército rojo va a vencer al ejército blanco y ya para 1922 Lenin establece pues la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, nace la URSS. Pero Lenin era consciente de que tenía que todavía realizar ciertas medidas para poder mantener el apoyo de los soviets, porque claramente pues sabía de que si no realizaba otras acciones que contentaran a los soviets, iba a perder totalmente el apoyo, ¿no? Y la revolución pues corría peligro de desaparecer. Por eso es que Lenin, una de las medidas que va a tomar fue sin duda implementar eh, o establecer la nueva política económica llamada la NEP, ¿no? En la cual pues eh, Lenin, el objetivo era incrementar la producción mediante un capitalismo de Estado. Así que por ahí de repente si creen que pues que Rusia fue comunista, eso no es cierto, ¿no? Rusia llegó a intentar ser un país socialista, pero Lenin se dio cuenta que era inviable y por lo tanto establece un capitalismo de Estado, donde justamente es el Estado que um, toma el control de los recursos para su propio desarrollo industrial. Es más, ¿no? Lenin en esta política económica, él mantiene la propiedad de la tierra de los terratenientes para poder recuperar la producción, principalmente en el campo agrícola, claro está. Y, y bueno, las grandes empresas van a estar dirigidas por el Estado, ¿no? El Estado soviético. ¿Cuál es el resultado, profesor, de esta política económica de Lenin? Bueno, consigue pues un aumento notable de la producción de los bienes y hay altas ganancias de capital para el Estado soviético. Lamentablemente, pues Lenin muere de un derrame cerebral y tras una lucha interna del partido asume el poder Joseph Stalin, quien luego de tomar el poder eh, realiza pues una serie de medidas importantes, como es el desarrollo industrial de la Unión Soviética y consolidar la revolución de la Unión Soviética desde adentro. Ese era, digamos, y bueno, para ello, pues Stalin establece los planes quinquenales para impulsar pues el desarrollo productivo de la Unión Soviética. Entonces, esto también es muy, muy importante mencionarlo. Por ahí me siempre fue una pregunta, a ver, dice. Bueno, Trotsky era también miembro del partido bolchevique, era el sucesor de Lenin en realidad, solamente que tras la muerte de Lenin, eh, Trotsky tenía pues la idea de que la revolución sea permanente y que se expanda a otros países, mientras que Stalin más bien estaba o tenía la idea de que la revolución habría que continuar, pero al interior de Rusia, ¿no? Stalin, utilizando sus habilidades y su astucia política, prácticamente saca del camino a Trotsky. Trotsky no tiene otra alternativa que huir de Rusia para evitar pues, ser ejecutado por Stalin. Pero años después, lamentablemente, Trotsky pues, muere en México, ¿no? De hecho, pues fue ejecutado por un espía soviético. ¿No? Esa es la idea de Trotsky, ¿no? Que era un ideólogo importante, ¿no? De la revolución rusa. Muy bien. Consecuencia, profesor, de
de la Revolución Rusa. Bueno, surge pues el primer Estado socialista de la historia, pero sabemos pues que en esencia tanto Lenin como Stalin convierten a la Unión Soviética en un capitalismo de Estado, ¿no? Que luego se va a expandir hasta tiempos de Brezhnev en los años 70, y luego Rusia empieza a tener un cambio distinto, de capitalismo de Estado pasa pues a un capitalismo prácticamente liberal, y a partir de ahí pues empieza a arruinarse, ¿no? El Estado soviético. Unión Soviética nunca fue un país completamente socialista y ni mucho menos comunista. Ningún país en la historia ha alcanzado ese desarrollo, ¿no? Otra consecuencia, profesor, es que el Estado se convierte en propietario de los medios de producción, ¿no? Es capitalismo de Estado. Es el que va a adueñarse de los recursos y es el que va a generar los recursos para poder conseguir capital. Y bueno, se enfrenta pues al fascismo y al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas sobre la Revolución Rusa? ¿Qué es fascismo, profesor? El fascismo es una tendencia de ultranacionalismo, de, eh, que es también sinónimo de totalitarismo, que se va a implementar en Europa después de la crisis del 29, justamente como una medida para detener el avance del socialismo en Europa, ¿no? De los movimientos obreros, principalmente, ¿no? Por eso es que se va a implementar pues, en un gobierno fascista, totalitario, eh, donde no eh, eh, intolerable, ¿no? Intolerante, perdón, intolerante, principalmente, ¿no? Ese es el fascismo. Tiene varias características, ¿no? El fascismo, pero esa es una de sus esencias, ¿no? Es una ideología política y cultural, ¿no? Eh, donde salta pues la idea pues de una nación frente a los demás, ¿no? Y de hecho pues es antidemocrático, en fin, ¿no? Tiene una serie de características. Bien, creo que por ahí tengo un artículo sobre el fascismo, ya los voy a pasar ya en la plataforma también si desean. Muy chicos, entonces nos vamos un tiempo de break de 5 minutos, vamos a hablar sobre historia del Perú, ¿ya? No olviden por favor descargar sus materiales que están en la plataforma y nos reencontramos pues en 5 minutos, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos entonces a desarrollar el material de clase de hoy sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. A ver, vamos todos chicos. Dice, durante el proceso de paz armada hacia 1907 se conformó la Triple Entente. ¿Quiénes integraban la Triple Entente? Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No, es Rusia, Francia, Inglaterra, perdón. Correcto, muy bien, ¿no? Claro que sí, ¿no? Estados Unidos ahí no ingresa, no es parte de ella, ¿no? Correcto, la D. A ver, vamos a continuar acá. Sobre la Primera Guerra Mundial no son correctas lo siguiente. Los rusos obtuvieron victorias en Tatenberg y Lago Masurianos. No, fueron derrotados por el ejército alemán, ¿correcto? En 1907 se formó la Triple Entente o también Entente Cordiales, si es correcto. Los rusos comunistas de Lenin obtuvieron el triunfo de Brest-Litovsk. Bueno, el triunfo fue el tratado, el lugar donde se realizó, así que no tiene nada que ver ahí. Japón apoyó a Inglaterra y capturó la fortaleza alemana de Zitzau, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La 2 es una de ellas y la 3, ¿no? A ver, vamos a ver acá. 2. A ver, triple entente sí, victoria no, ya. A ver acá. Sí, la letra D, ¿ya? Muy bien, la D. Fue la causa principal para el estallido de la Primera Guerra Mundial, jóvenes. ¿Al cuál creen que haya sido la causa principal? A ver. El florecimiento de la industria alemana, el periodo de fronteras de nacionalidad, incumplimiento del Tratado de Versalles, lucha por mercados y colonias. De hecho, puede ser la lucha por mercados, por la fuente de materias primas y colonias, ¿no? Así es. Bueno, materias primas y mercados, ¿no? Por eso la importancia de tener colonias. A ver, el asesinato del archiduque Francisco Fernando ¿dónde fue? Fue y pertenecía a la sociedad secreta. Bueno,
Quien realiza este atentado va a ser un serbio, un joven serbio llamado Eh, Gavrilo Princip, Gabriel de la en el mano cual negra. pues este movimiento radical se va a llamar la mano negra, ¿no? Así es, correcto. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes gobernaron el Perú? Ah, es interesante, ¿ah? ¿Quién gobernó el Perú? A ver. Billinghurst y Leguía. No, primero fue Óscar Benavides, luego de oponerse pues al triunfo del APRA, toma el poder, hace un golpe de Estado para evitar pues que, que Víctor Raúl sea presidente del Perú, y luego pues lo toma Prado Ugarteche, ¿no? Así es, ¿no? Eh, a ver acá. Acá, a ver un ratito. Acá es Manuel Prado Ugarteche, ¿no? O sea que acá, confusión acá. Pero Ugarteche no era de la segunda. Perdón, José Pardo, tienes razón, José Pardo, ¿no? Me había olvidado, claro. Benavides pues llega a tomar el poder en dos oportunidades. La primera, obviamente, cuando Billinghurst es sacado del poder, porque recuerden que era el más popular, ya que había beneficiado enormemente a, a los intereses de los trabajadores. Es destituido porque perjudicaba a la vieja oligarquía. Ponen a Benavides por un tiempo, todo lo que es 1914, 1915 por un año, y luego de haber eh, por ahí estabilizado la situación, asume el poder José Pardo por segunda vez, ¿no? José Pardo y Barreda, para luego ser, pues, en este caso, ser destituido por o derrocado por Leguía, ¿no? Así es, correcto. Entonces es la A. Muy bien. Me había confundido con la Primera Guerra Mundial. Bueno, Benavides en este caso en dos oportunidades, pues, ¿no? Y justamente previo a la Segunda Guerra Mundial es donde se queda 3 años más para evitar pues que el APRA llegue al poder, ¿no? Pero estamos hablando acá de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, gracias por acordarme, por hacerme acordar. A ver aquí, el general alemán que derrotó a los rusos en su pretendida invasión alemana. Este es un dato bien interesante, ¿no? ¿Quién fue ese lo dejo ahí para que lo investiguen, ¿ah? Un general que lo derrotó, pues, ¿recuerdan Rusia dónde perdió? ¿En qué, en, en qué batallas perdió los rusos frente a los alemanes? ¿Se acuerdan? A los masurianos y el Tessinger, creo que era. Trachtenberg, ¿no? Trachtenberg, ¿no? Pero acá hizo un general, a veces lo dejo para que lo investigue. 7. La intervención armada de los Estados Unidos en el conflicto entre el 1914 y 1918 se debió a los factores económicos. Señale lo que corresponde. La intervención, ¿no? De Estados Unidos fue factores económicos. Bueno, el hundimiento de Lusitania fue un pretexto. El desgaste militar alemán, la lucha por libre navegación, lucha por el fracaso de von Wittenberg en Bélgica o la solicitud de Thomas Wilson a Inglaterra. ¿Cuál que haya sido? A ver, vamos. De hecho, las dos primeras no tienen que ver, ¿no? El hundimiento de Lusitania. Bueno, acá dice, la intervención armada en el conflicto 14-18 se debió a factores económicos, ¿ya? Señale lo que corresponde. Bueno, el rendimiento lusitaria es una de ellas. Luchar por la libre navegación. Fracaso de von Jundenburg en Bélgica. Bueno, solicitud Thomas Wilson a Inglaterra. Bueno, fueron razones económicas, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Cuál podría ser? Bueno, el rendimiento lusitania no podría ser parte de ello porque está hablando de factores económicos, ¿no? ¿Se acuerdan que eh, uno de los objetivos por los cuales Estados Unidos interviene es sin duda pues ante la necesidad, ¿no? De, mm, en este caso, ante el bloqueo marítimo que se había dado, lo que buscaba pues Estados Unidos era liberarlo para poder seguir vendiendo armamento a Inglaterra, ¿no? Entonces, una de las razones económicas tiene que ver pues luchar por la libre navegación, ¿no?
8. Estados Unidos intervino en la guerra por el hundimiento del entonces norteamericanos al mando del general. Bueno, fue Lusitania, ¿sí o no? Y de hecho, pues en este caso, el general Pershing invadieron Europa, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Ahí está la C. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, correcto. El Partido Demócrata lo que llevó a 2 veces consecutivas a la presidencia de los Estados Unidos de América, o sea, estamos hablando de Wilson, creía pues que era posible acabar para siempre con las guerras. En su afán pues de asegurar la paz, rompiendo todo precepto, se trasladó a Europa donde fue artífice de la Ciudad de Naciones. Estamos hablando de quién fue el presidente que trató los 14 puntos y que también estuvo o intervino en el Tratado de Versalles. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos? Woodrow Wilson, ¿no? Ahí está, Wilson. Las condiciones de paz entre los países adversarios en la Primera Guerra Mundial fueron establecidas en Versalles. el Tratado de Versalles. Muy, muy bien. Es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Consecuencia. La Podría URSS ser no la sube URSS como Nápoles. como no, la URSS en la Unión Soviética cuando fue el primer estado socialista, pero no se convirtió en potencia. Potencia se convierte después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí Estados Unidos y Japón se convierten en las primeras potencias del mundo, ¿no? E incluso van a rivalizar entre ellas por el control del Pacífico. Fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial. A ver cuál es. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Correcto, ¿no? Heredero del Imperio Austrohúngaro. Los dos bloques que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes fueron? Se me confunde la triple entente, pero de ahí es... Bueno, acá obviamente debería decir la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿no? Esta es la respuesta. La Triple Alianza fue la primera que se organizó y luego la Triple Entente, ¿no? Como respuesta a esta unión, a este pacto político y económico y militar entre el Imperio Austrohúngaro, Italia y el Imperio Alemán. Muy bien. Listo, perfecto. Bien, chicos, siguiendo con la semana 12 en Historia de Perú, vamos a hablar sobre el oncenio de Leguía y el tercer militarismo. Siempre pues igual entrando en el contexto, ¿verdad? A ver, luego de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos necesitaba pues implantar una serie de medidas que le permitieran asegurarse su predominio, no solamente en Europa, sino también en América Latina, en especial justamente esta parte del continente, y para ello pues era necesario establecer nuevas relaciones y de esa manera desplazar el capital británico para que los Estados Unidos se conviertan pues en los nuevos eh, dueños, ¿no?, de los recursos de la región. Y para ello pues era importante implementar dictaduras o gobiernos autoritarios para dicho propósito. Es ahí donde surge pues la figura de Augusto Bernardino Leguía, un hombre que ya tenía una experiencia importante, fue ministro de Hacienda de José Pardo, fue presidente del Perú durante la República Aristocrática y por lo tanto pues era uno de los hombres indicados para llevar a cabo ese proceso bajo los intereses de los Estados Unidos. Y que repito, pues Leguía no fue el único, hubo otros también en América Latina que van a tener esas mismas características. Diríamos que el oncenio de Leguía Jóvenes es una dictadura cívico-militar justamente dirigida por Augusto Bernardino Leguía, donde el capital inglés va a ser desplazado por el capital norteamericano. Su gobierno va a ser caracterizado por reprimir los movimientos obreros y a los universitarios. Pero también es una etapa muy importante, sobre todo porque la vieja oligarquía civilista va a perder aquí el poder político. Va a mantener sus privilegios económicos, pero una de las cosas que la vieja oligarquía va a perder es justamente el poder político.
y eso no se lo van a perdonar nunca a Leguía. ¿Cómo llega al poder Leguía, jóvenes? Bueno, se convoca pues a elecciones presidenciales en 1919, justamente en los últimos meses del gobierno de Pardos se da pues una crisis económica tremenda, debido pues a que ya la guerra estaba terminando y el Perú pues había dejado ya de seguir, exportando materias primas, ¿no? El cobre ya había disminuido. Y bueno, los candidatos era pues por el Partido Civilista, que representaba los intereses del capital británico, era a Antero Aspíllaga. Y el otro candidato era Augusto Bernardino Leguía, que era un rico comerciante que de hecho pues estaba siendo apoyado por los Estados Unidos. Hay que recordar que las elecciones en esa época, jóvenes, solamente eran entre los grupos de poder, ¿no? La población no participaba directamente en las elecciones. Es más, quien al final elegía al presidente era la Corte Suprema. El problema está, para los intereses de Leguía, es que la Corte Suprema estaba pues mayormente, la mayoría pues eran de los civilistas, ¿no? Entonces, ante el peligro pues de que la Corte Suprema favorezca a Aspíllaga, Leguía pues da un golpe de Estado, ¿no? Con la ayuda pues de los militares y promovido pues por los Estados Unidos. Para mí, señor profesor, una pregunta, dice. Bueno, el voto secreto, propiamente dicho, no, porque ni siquiera nació, aquí todavía no nace el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones nace después de la caída de Leguía con Sánchez Cerro. Y bueno, el propósito su creación era justamente apropiarse de los votos, ¿no? De la población, de manipular los votos de la población, ¿no? En su momento. Y como repito, ¿no? En ese tiempo la gente no podía votar a sus candidatos. Podían participar en las campañas, pero no votaban, ¿no? Quienes votaban eran solamente ciertos sectores privilegiados nada más. ¿Sí? Muy bien. Su gobierno vamos a definirlo en tres aspectos importantes, ¿no? En plano económico, político y social, ¿no? Empecemos en el tema económico. Bueno, el capital norteamericano progresivamente pues se vuelve hegemónico en nuestro país. Va a prestar enormes cantidades de dinero provenientes de la banca norteamericana. Es decir, el gobierno de Leguía se va a caracterizar por una serie de préstamos, eh, donde obviamente gracias a estos pagos, por así decirlo, o estos préstamos en realidad, eh, va Leguía va a poder mantener el aparato burocrático estatal, a realizar grandes obras públicas para contentar a la población, pero obviamente a cambio de ello, pues Estados Unidos se apropia de los recursos naturales del Perú, va a controlar la administración de las aduanas, y para poder canalizar directamente los préstamos al Perú, se crea el Banco Central de Reserva del Perú. Aquí pues nuestra deuda externa va a incrementarse, ¿no? Debido pues a los préstamos de la banca norteamericana, principalmente después de los de Nueva York. Y todo lo que ha recibido, profesor Leguía, ¿con qué propósito? Bueno, una de ellas es justamente pues hacer grandes obras públicas, monumentales. Ahora, ¿qué obras monumentales, profesor? Bueno, la Plaza de San Martín, el Parque Universitario, el Hospital del Niño, la Avenida Leguía, ¿no? Que va a llevar su nombre, que hoy se llama la Avenida Arequipa, que fue pues una de las avenidas más largas, extensas que va a tener. Mm, con esos préstamos también pues va a expandir pues las urbanizaciones, ¿no? Con prácticamente surgen los distritos para las clases medias, San Borja, San Isidro, Jesús María. Para poder mantener o controlar a la oligarquía,
y evitar pues que le haga un golpe de Estado, Leguía aplica lo que se conoce como la ley de aguas. Por eso, ¿qué es la ley de aguas? El Estado peruano controla pues el recurso, limitando pues el poder de la oligarquía, ¿no? Prácticamente si la vieja oligarquía desconocía al gobierno de Leguía o intentaba darle un golpe de Estado, Leguía pues podía bien manipular los canales de regadío y evitar pues que las tierras de estos grandes hacendados se beneficien, ¿no?, de dicho recurso. En el aspecto... bueno, también hay que hablar mucho de la inversión extranjera, ¿no? Principalmente en la minería, ¿no?, y petróleo, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a empezar a explotar los recursos minerales una compañía norteamericana, ¿no? Cerro de Pasco Cooper Corporation y la IPC, ¿no?, la International Petroleum Company, que prácticamente pues se va a apropiar de los recursos del Perú por varios años. Y justamente pues la Peruvian Corporation eh, se le va a otorgar pues toda la propiedad, ¿no?, de los ferrocarriles por 99 años, ¿no? Se le va a dar esa concesión, ¿no? En el ámbito social, dio aparentemente un apoyo a los indígenas, pero en la práctica no fue así, más bien fue un discurso demagógico. Prácticamente no alteró la estructura de la propiedad privada, ¿no?, o de la propiedad sobre la tierra, es decir, no se hizo las reformas necesarias en beneficio del campesinado, pero sí permitió el surgimiento de la clase media, ¿no? Prácticamente estamos hablando del nacimiento de la burguesía peruana, ¿no?, en la época de Leguía. Claramente, pues, aún en el sector de la sociedad predominaba la oligarquía, mayormente, pues, representado por los hacendados, los gamonales. Luego tenemos a la clase media, que al trabajar en el Estado van a empezar, pues, a tener, pues, cierta solvencia económica y van a apoyar a Leguía, pues, en muchas de sus decisiones. Por eso es que Leguía también a, va a fomentar, pues, el, la expansión de la burocracia estatal, ¿no?, para poder mantenerse en el poder, gracias al apoyo de los medios de comunicación, del capital norteamericano y de un gran sector de la clase media y también de un sector de las clases campesinas, del sector campesino, porque repito, ¿no? Él intentó, pues, no intentó, sino quiso dar la idea de apoyar a la masa campesina, pero en la práctica nunca lo hizo. Es más, una de sus medidas fue la ley de la conscripción vial, que obligaba pues a los campesinos a trabajar gratis en la construcción de carreteras y ferrocarriles, ¿no?, para poder facilitar pues el transporte de los productos de los Andes a la costa, por ejemplo, ¿no? Pero repito, ¿no?, el gobierno de Leguía favoreció enormemente a la clase media, ¿no? Eso no se olviden, por favor, no vayan a haber preguntas sobre ese aspecto. Se va a enfrentar pues a los universitarios, ¿no? Debido pues a la lucha estudiantil por la reforma universitaria, que al final pues va a tener que aceptar. Y durante su gobierno pues surgen los llamados partidos de masas, como es el caso del APRA, dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui, que también fundó pues la CGTP, ¿no?, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que de hecho pues Haya y Mariátegui eran dos ilustrados, importantes personajes que movían masas, pero que ideológicamente eran muy distintos. ¿Por qué, profesor, su gobierno de Leguía es considerado como patria nueva? ¿Qué significado tiene patria nueva? El nombre dado por Leguía a su régimen se reflejaba pues su carácter anticivilista. Él llegó a expulsar a varios miembros del Partido Civil, e incluso al propio Aspíllaga y a José Pardo.
y era muy populista también su gobierno de Leguía, ¿no? Él pretendió pues dar la imagen de un gobierno que incluía pues dentro del desarrollo del país a la mayoría, pero que solamente benefició principalmente a la clase media, más no al resto del país. Y para perpetuarse en el poder, pues promulga una nueva constitución, ¿no? La de 1920, ¿no? En la cual pues le otorga un mayor poder y poder incluso reelegirse por 5 años más, ¿no? Otro aspecto importante que vamos hoy día a mencionar, jóvenes, en el plano político, pero de tema internacional, es los con respecto a los tratados internacionales por el cual pues el Perú va a ceder territorios, ¿no? Leguía va a ceder muchos territorios, como por ejemplo el Tratado Salomón Lozano, firmado con Colombia, donde prácticamente eh, estuvo pues en juego los intereses de los Estados Unidos y el Perú pues le entrega los territorios del río Putumayo y Caquetá, prácticamente le entrega a Colombia el trapecio amazónico. Ahora muchos eran, profesor, ¿y por qué hizo eso el gobierno de Leguía? Como una manera de congraciarse con los Estados Unidos, porque hay que recordar que años atrás ese país le había arrebatado Panamá a Colombia, ¿no? Como una compensación simbólica y sabiendo pues que Leguía pues era pro norteamericano, le entrega pues los territorios del trapecio amazónico por la cual pues Colombia ahora tiene acceso al Amazonas, ¿no? Otro tratado importante que realizó por el cual perdimos Arica fue el tratado Radagamio Figueroa Larraín, más conocido como el Tratado de Lima, firmado con Chile, donde Tacna regresa al Perú, pero Arica pues se queda para ese país, ¿no? Muy bien. Entonces es importante mencionar los tratados que se dieron durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. ¿Cómo es que cae el régimen de Leguía, profesor? ¿No? Bueno, fue de hecho un factor externo, jóvenes, ¿no? Se produce pues la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el famoso crack del 29, un evento catastrófico en el ámbito económico que va a llegar pues, que va a llevar a una aguda crisis económica en la cual se inicia en Estados Unidos y se expande pues en el resto del planeta. Entonces, este, digamos, va a ser pues la principal. Ahora, ¿cómo es así, profesor? ¿Cuál es el efecto que tiene el Perú? Bueno, pues hay que recordar pues que el Perú se vio muy afectado, ya que debido pues a la crisis norteamericana, el Perú ya no puede exportar más. Y recuerden que el Perú vivía de las exportaciones. Entonces cayeron las exportaciones, los precios de las materias primas disminuyeron y los préstamos que Estados Unidos realizaba al Perú ya no lo va a hacer más por la crisis misma. Entonces, prácticamente Leguía va a tener una serie de problemas, no solamente en el ámbito económico, sino también social. Las protestas populares, eh, los despidos, el desempleo, en fin, ¿no? Una serie de situaciones que de hecho van a conllevar pues a una aguda crisis económica y social. Entonces, claro, porque estos préstamos, por ejemplo, que los Estados Unidos otorgaba al Perú, o la paralización de los préstamos en este caso, provocó pues que las obras públicas dejen de hacerlo, ¿no? Dejen de continuar. Um, Muchos empresarios cerraron sus fábricas, por lo tanto empezó a haber desempleo. Leguía ya no podía pagar pues la burocracia estatal, es decir, la clase media también se quedó sin trabajo. Entonces pues empiezan a haber protestas por todos lados, de los sindicatos, de la gente común, en fin. Y bueno, ante el peligro de que Haya la Torre o Mariátegui o sus partidos lleguen al poder, se da un golpe de Estado, ¿no? Eh, cuyo representante va a ser Luis Sánchez Cerro, que de hecho va a ser respaldado por la oligarquía,
eh, y toman el poder, ¿no? Ya que obviamente la situación misma imposibilitaba pues mantener el orden social, ¿no? Hay que recordar pues que mm, los golpes de Estado en el Perú, jóvenes, siempre han tenido un patrón en común, ¿no? Que era evitar el caos social, ¿no? El desborde popular. No hay otra forma, ¿no? Los golpes de Estado no se dan de otra índole, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se va a dar, ¿no? Y bueno, Leguía va a ser pues enjuiciado, encarcelado y va a morir en prisión, ¿no? La oligarquía pues se va a vengar, ¿no? De Leguía por haberlo sacado del poder político, ya que a partir de ahí pues van a ser los partidos de masas que van a intentar llegar al poder a través pues del voto de la mayoría de la población, en la cual pues antes no era así, antes solamente grupos privilegiados votaban a un solo partido, que era pues el Partido Civil, que representaba los intereses de la oligarquía. Y pues vamos ahora a hablar pues del tercer militarismo, ¿no? Que en su primer ciclo, ¿no? Porque hay que recordar pues, que el tercer militarismo se va a expandir hasta 1980. El tercer militarismo tuvo tres ciclos o tres fases, de 1930 a 1939, luego de 1948 al 56 y luego pues del 68 al 80, ¿no? A partir del 80 hasta la fecha, salvo la dictadura de Fujimori, hemos pasado por una democracia, pero una democracia pues muy débil, ¿no? En la cual pues siempre ha habido intentos de inestabilidad política. ¿Qué viene a ser profesor del tercer militarismo? Bueno, es una etapa donde la oligarquía agroexportadora, al menos en este primer ciclo, entre el 30 y el 39, va a financiar a los militares, ¿no? Para asumir pues, el control del Estado y mantener el orden social tras la crisis que había dejado Leguía. Estos gobiernos, principalmente de Sánchez Cerro y Óscar Benavides, va, controlaron pues, el desborde popular, ¿no? E incluso van a aplicar métodos de tendencia fascista, ¿no? Para mantener el orden, utilizando incluso el asesinato político. ¿Esto se da, profesor, en qué contexto? Bueno, se da pues en el contexto, por ejemplo, en el periodo de la Gran Depresión, ¿no? En los años 30, como consecuencia del crack del 29, ¿no? Y justamente en Europa se produce pues el auge del movimiento fascista, ¿no? Para detener pues el avance del socialismo en Europa, ante el éxito de la Unión Soviética, porque fue el único país o uno de los pocos que sí logró crecer a pesar de la crisis económica que se estaba dando en el mundo. En resumen, jóvenes, el tercer militarismo no es otra cosa pues del control del Estado por parte de los militares para proteger pues el orden social de la oligarquía ante el temor pues de una insurgencia de las masas populares y que tomen el poder estos partidos políticos, como es el caso del APRA o del Partido Socialista Peruano. Tras el golpe de Estado de Luis Sánchez Cerro Leguía, el caos se mantenía, seguía mucha convulsión social, por lo tanto, él se retira y forma una junta de gobierno, ¿no? Y bueno, al crearse esta junta de gobierno, se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El propósito de su creación justamente era pues tener el control de los votos, ¿no? De la población. E incluso para poder votar, tú tenías que tener al menos 25 años de edad y ser una persona que sepa leer y escribir. Si tú no sabías leer y escribir, y encima tenías que ser varón, porque las mujeres no votaban, entonces no podías tener acceso al voto. El Jurado Nacional de Elecciones pues convoca elecciones y Sánchez Cerro se presenta. Se presenta obviamente
con el partido Unión Revolucionaria, ¿no? Y el otro candidato pues era el APRA. El APRA también se presenta bajo el liderazgo pues de Víctor Raya de la Torre. Y bueno, en estas elecciones gana de manera, eh, por así decirlo, inesperada, Luis Sánchez Cerro, Sánchez Cerro. ¿no? En la cual pues lo derrota ahí a la Torre y el APRA pues alega fraude, pues, ¿no? Fraude electoral, y incluso realizan pues una manifestación pública, ¿no? Una declaración, y lo declaran ahí a la Torre como presidente moral del Perú. Pero pues las cartas ya estaban echadas, ¿no? Hay que recordar pues que Sánchez Cerro tenía el control del Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto era inevitable eh, su gobierno. Claramente pues lo que buscaba era de toda costa evitar pues que el APRA llegue al poder, ¿no? Debido pues a las tremendas bajo un punto de vista ideológico, controversias entre el imperialismo norteamericano, a la cual así lo llamaba Aya La Torre, y sus intereses, ¿no? Propios, ¿no? O su proyecto que él tenía como político. Lo cierto es que, bueno, el APRA, pues, ante su no reconocimiento de declarar a Sánchez Cerro como presidente del Perú, es declarado, pues, un partido fuera de la ley, ¿no? Aquí Sánchez Cerro establece la Constitución del 33, la Constitución que más tiempo ha durado, ¿no? Porque recordemos que el 33 duró hasta los años, hasta 1989, ¿no? En la cual pues va a tener en cuenta, ¿no? En fin. Sánchez Cerro, pues, cuando llega al poder va a establecer pues un gobierno represivo, dictatorial, eh, para detener pues la protesta social, y va a establecer lo que se conoce como la ley de emergencia, jóvenes, en la cual pues va a facilitar pues la persecución a los opositores políticos, principalmente pues a los apristas y a los partidos socialistas. Llega al Perú la comisión Kemmerer, esta comisión que si bien cierto había sido anunciado, o en este caso había sido, bueno, quien pide la invitación de esta misión es Leguía, pero esta misión llega después, ¿no? De su derrocamiento, ¿no? Y llega justamente cuando Sánchez Cerro ya era presidente, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la misión Kemmerer, profesor? Básicamente pues, se buscaba buscar alternativas que permitieran disminuir los efectos negativos de la Gran Depresión. Ahí Kemmerer recomienda establecer el modelo keynesiano, ¿no? Donde el Estado pues tiene la intervención en el mercado. Y bueno, se hacen pues una serie de reformas en el ámbito monetario y bancario principalmente. Hay que recordar pues que el APRA nunca aceptó el triunfo de Sánchez Cerro, y se va a producir pues una sublevación en Trujillo en 1932, donde los rebeldes toman el cuartel O'Donovan, y pues cientos de apristas pues van a ser reprimidos y ejecutados por el ejército de Sánchez Cerro. Mientras eso estaba ocurriendo, que claramente pues Sánchez Cerro no podía mantener el control de lo que estaba ocurriendo en el país, ocurre un hecho fortuito. Los loretanos toman Leticia, que era una ciudad pues que Leguía había entregado a Colombia, y se producen una serie de enfrentamientos. Colombia pues reclama al Estado peruano de esta situación. Y bueno, Sánchez Cerro vio conveniente una guerra, un conflicto con Colombia para distraer la situación, y se preparó pues para organizar una campaña militar contra ese país, ¿no?
el propósito era distraer pues la protesta social, ¿no? Él tenía la idea pues de fomentar un nacionalismo ante la guerra, le podría brindar pues un respaldo popular, ¿no? Y que iba a favorecer pues la unidad nacional en torno a su mandato. Cuando Sánchez Cerro pues estaba pasando revista a las tropas, aparentemente un militante aprista llamado Abelardo Mendoza eh, le dispara, por el cual pues por las heridas en pocos días pues muere, ¿no? No muere al instante, sino muere días después Sánchez Cerro, ¿no? Lo curioso es que ante esa situación, Óscar Benavides, el encargado de iniciar las acciones militares contra Colombia, es elegido por el Parlamento como nuevo presidente para terminar el periodo de Sánchez Cerro, ¿no? Que iba a durar pues hasta 1936. Pero acá es algo interesante mencionar los jóvenes porque, para empezar, cuando se hace la autopsia de Sánchez Cerro, se dan cuenta pues de que en realidad pues los disparos vinieron por varios sitios. Entonces, claramente pues este militante aprista que luego fue asesinado en el momento que disparó a Sánchez Cerro, por lo cual pues no había forma de, de poder interrogarlo, claramente está demostrado pues de que hubo un complot contra Sánchez Cerro. Y ese complot de repente tenía mucho que ver con la idea de ir a una guerra con Colombia, cosa que obviamente Estados Unidos no quería evitar a toda costa, ¿no? Y qué curioso pues que justamente Benavides, la persona encargada de, de iniciar la acción militar contra Colombia, es el que va a ser elegido presidente del Perú, ¿no? Esto yo lo relaciono mucho con el asesinato de Kennedy, ¿eh? Porque Kennedy también fue asesinado por varios disparos por diferentes armas. Y hay que recordar pues que Kennedy no tenía la convicción de invadir Vietnam, ¿no? Que era necesario obviamente para mantener la hegemonía en ese lugar frente a la amenaza de la Unión Soviética, ¿no? En esa zona, en ese lugar. Y tras la muerte de Kennedy, quien asume el mando va a ser el vicepresidente Johnson, ¿no? Y Johnson es el que al final decide pues una invasión a Vietnam. En este caso está al revés, ¿no? Sánchez Cerro que buscó una guerra con Colombia y tras su muerte Benavides evita una guerra con ese país, ¿no? Algo curioso. Voy a establecer un poco sobre sobre los acontecimientos de Kennedy y Sánchez Cerro. Me dicen por ahí, profesor, a Kennedy le dieron un headshot. Bueno, no sé qué será un headshot. No sé si podrías explicarme. Un disparo. Bueno, como repito, fueron varios disparos, ¿no? Varios disparos. Lo curioso es que al final, pues no se quiso establecer la autopsia a Kennedy, ¿no? Es increíble, ¿no? Busque la investigación sobre luego el asesinato de Kennedy que hicieron con su cuerpo. Van a ver, pues, que no hay forma de poder verificar, pues, ¿no? Qué es lo que realmente le pasó. Que de hecho claramente hubo disparos, ¿no? Acá el chivo expiatorio fue pues Lee Harvey Oswald, ¿no? Y posiblemente este militante aprisa también haya sido otro chivo expiatorio, ¿no? Y claramente pues la idea era echarle la culpa al APRA de ese asesinato, ¿no? Era una forma de distraer a la gente, ¿no? Muy bien. Eh, Tras la muerte pues de Sánchez Cerro, asume el gobierno Óscar Raimundo Benavides, llega al poder por segunda vez. Recuerden que anteriormente ya había sido presidente durante la República Aristocrática para detener justamente el caos social luego de haber destituido a Pilicus. Su gobierno pues va a tratar de impulsar pues a la cual su lema favorito era paz y concordia, ¿no? En un primer momento en la cual él quería pues establecer un orden constitucional y llegar a un entendimiento con las otras fuerzas políticas, dio lo que es la ley de la amnistía, ¿no? Eh,
es decir, perdonar pues a los perseguidos políticos, permitir pues el regreso de los expatriados. Pero ante la oposición del APRA y otros sectores que aún no estaban convencidos con el gobierno de Óscar Benavides, simplemente el gobierno de Óscar Benavides retrocede y vuelve a declarar al APRA ilegal, ¿no? Justamente el gobierno de Benavides trae una misión italiana fascista, ¿no? Para capacitar a la Guardia Civil eh, y crear un batallón de asalto, ¿no? Para poder disolver las protestas sociales y también asesinar pues, a los líderes políticos, ¿no? Para poder congraciarse con la gente, otorgó pues el Seguro Social Obrero, hizo importantes obras públicas, por ejemplo, ¿no? Remodeló el Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, se inició la construcción de la carretera panamericana, ¿no? Acordada pues con otros países para unir la costa del Pacífico, ¿no? Que va desde Alaska hasta la Patagonia. Justamente nosotros tenemos pues la Panamericana Norte y la Panamericana Sur, ¿verdad? Claro. Y bueno, ratifica pues el Tratado Salomón-Lozano, ¿no? Por el cual pues prácticamente ahí ya Colombia pues se queda con, con, el, con ese territorio, ¿no? Del trapecio amazónico. Se producen pues, convoca elecciones para 1936, en la cual pues el APRA obviamente no podía participar y en este caso pues los candidatos va a ser pues Jorge Prado, Ugarteche, y Antonio Luis Eguren van a ser los candidatos principales, que claramente pues Eguren era sin duda el que representaba al APRA, ¿no? Ya que recuerden que ese partido no podía participar porque se encontraba fuera de la ley. Por lo tanto, el APRA respalda la candidatura de Eguren. Bueno, al ver pues que era inminente el triunfo de Eguren, el Congreso pues decide anular las elecciones y por lo tanto permiten pues que Benavides se quede 3 años más en el poder, ¿no? Hasta asegurarse pues que sea otro el candidato de sus intereses que sea elegido presidente. Es muy, muy importante mencionar, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, de repente hasta aquí sobre um, alguna inquietud que tengan. Por ahí me dice, profesor, ¿y qué pasó? Él fue el que inició pues con la Segunda Guerra Mundial. Claro, se inició la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, al inicio, nuestra industria, bueno, nuestra venta de materias primas en realidad, en especial la agroexportación, eh, pudo tener cierto beneficio en el tema de la explotación minera también, debido pues a la explotación de este mineral pues durante la durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay que recordar pues que esto se restablece recién en esos años, porque durante los primeros años de Benavides, por ejemplo, la Cerro de Pasco Corporation suspende su producción, ¿no? Debido pues a la Gran Depresión, ¿no? Muy bien. Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí sobre el tercer militarismo o el oncenio de Leguía. ¿Alguna inquietud? Bien. A ver, primera pregunta, dice, en el siglo XX la preeminencia de la inversión inglesa en la economía peruana fue desplazada por la inversión norteamericana. En este proceso se hizo evidente a partir de qué gobierno? El segundo gobierno de Augusto de Bernardino Leguía. Bernardino Leguía, correcto, muy bien. En el laudo arbitral de París, que resolvió en contra del Perú el litigio sobre la propiedad de la explotación de yacimientos petrolíferos de la Bre y Pariñas, fue firmado durante el gobierno ahí es donde obviamente a través de un arbitraje internacional, el Perú pierde obviamente las posibilidades de poder recuperar o en todo caso
beneficiarse de los recursos ya explotados del petróleo de la compañía petrolera norteamericana, ¿no? La IPC. Y esto fue durante el gobierno justamente de Leguía, ¿no? Así es. Y esta empresa va a explotar este recurso petrolífero hasta los años 60, ¿no? Donde Velasco Alvarado, pues, decide nacionalizar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la IPC se va a conocer ahora como Petroperú, ¿no? Aunque ahora ha cambiado, ¿no? Ahora es Perú Petro, ¿no? Pero luego va a cambiar ahí a Petroperú. Dice, en 1926, José Carlos Meretti fundó una revista doctrinaria literaria, ¿no? ¿Cómo se llamó esa revista? La Mauta, ¿no? La Mauta. No pertenece a una obra de Víctor Raúl de la Torre. Bueno, la única obra que no le corresponde es Ideología Política. Desde 1920 hasta la fecha, el Estado reconoce su existencia legal y su personería jurídica a un importante grupo de peruanos al mismo tiempo que se compromete a promover su desarrollo. El grupo está formado por, bueno, acá la respuesta rápidamente es las comunidades campesinas nativas. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Durante el oncenio se dieron cambios en el orden político para propiciar el funcionamiento del régimen leguista. A ver, en el plano político, establecimiento constitucional de la Patria Nueva, la Constitución del 20 establecieron un régimen parlamentario, la reforma de la Constitución a partir de la Resolución de 1924, la modificación de la Constitución del 98 o la abolición de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué dicen por ahí ustedes? A ver. El establecimiento constitucional de la Patria Nueva. Bueno, acá lo que nos dice nuestro amigo, o en este caso, durante el oncenio dice, ¿no? Se dieron cambios en el orden político para propiciar el funcionamiento del régimen leguista, ¿no? Claramente, pues, está demostrado pues, que ¿no? A través de la Patria Nueva, ¿no? Muy bien. Acá un régimen parlamentarista, no, al contrario, la Constitución del 20 era para poder dar más fuerza como presidente. La reforma de la Constitución permitía su reelección presidencial del 24. Eso no ocurrió. La modificación de la Constitución del 28 para restablecer una reelección, no. En este caso fue, la A, ¿no? Muy bien. La ley de comprensión vial decretada durante el oncenio de guía, ¿qué significó, jóvenes? Es un trabajo obligatorio en desmérito o en perjudicando a las masas campesinas en la construcción de trabajo, de construcción de pistas, carreteras y caminos, ¿no? Trabajo obligatorio que perjudicaba a las masas campesinas. La caída del oncenio de guía se produjo en el contexto de la Gran Depresión de Gran 1929. Depresión de 1929, correcto. En la década de los siendo presidente se amplió el mercado capitalista vía construcción de carreteras en el país al amparo de una ley vial. 20 Leguía. Claro, en la década del siglo XX durante el gobierno de Leguía. Muy bien, chicos. Un ratito. Bien, jóvenes, continuando con la sesión, vamos hoy día a hablar ahora en economía sobre lo que es la teoría de la oferta y la demanda. Esto es obviamente dentro del marco del estudio de la competencia perfecta, en la cual pues estas teorías nos van a permitir conocer bastante cuál es el comportamiento. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de la oferta, vamos a tratar de estudiar cuál es ese comportamiento que tiene el ofertante en el mercado y en el caso de la demanda, estudiar pues el comportamiento del demandante en el mercado. Hay varios factores que van a determinar su decisión, pero por lo general siempre se toma en cuenta el precio del producto, ¿de acuerdo? Pero justamente vamos hoy día a establecer la definición de cada uno, ¿no? Empezamos con el caso de la oferta. La teoría de la oferta, jóvenes, repito, lo que se busca es estudiar el comportamiento de los productores, ¿no? O de los vendedores pues, en el mercado, ¿no? Y bueno, se entiende pues como oferta a la capacidad y el deseo, ¿no? de ofrecer un bien
a determinados niveles de precios y a un periodo también establecido. Eso también es importante mencionar. Ahora, es importante mencionar, jóvenes, que una cosa es el cambio en la demanda ofertada y otra es el cambio de la oferta. Cuando hablamos del cambio de la cantidad ofertada, nos estamos refiriendo que es una única cantidad que se ofrece a un determinado precio y mayormente tiene este tipo de gráfico. Es decir, está tomando en cuenta solamente a un factor, que en este caso es el precio del producto. Pero si tomamos en cuenta a otros factores, que ahora vamos a estudiarlo, el gráfico sería de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos justamente a entender un poco. Vamos a repasar esto, no se preocupen, pero primero para ello vamos a ver cuáles son esos factores que influyen en el ofertante, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores que determinantes al momento de tomar una decisión por parte del vendedor es el precio del bien, por ejemplo. Ellos asumen que ante un mayor precio, ellos se van a motivar, ¿no?, para producir y ofrecer más, pero también viceversa, ¿no? Si el precio es menor, los desmotivan y por lo tanto pues ya no quieren ofrecer más, ¿no? Entonces, esto es también importante, ¿no? Tomar siempre en cuenta, ¿no?, el precio, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué, profesor? Ah, bueno, esto ocurre porque a mayor precio, mayor va a ser la ganancia, pues, ¿no?, sin duda. Ese también es importante tomar en cuenta. Otro aspecto que también los ofertantes lo analizan es el costo de producción. Aquí pues la cantidad pues de los bienes que se ofrecen va a depender del precio de los insumos, de las materias primas, de los factores que van a utilizar para la producción, los impuestos, en fin. Entonces, si obviamente, si saben pues que el costo que necesitan es superior a las ganancias que ellos buscan percibir, obviamente no se van a aventurar a realizarlo. La idea es que los costos de producción sean mínimas y aumentar su volumen de producción para tener pues una ganancia pues significativa. La capacidad instalada también es muy importante. Acá pues se refiere pues al tamaño de la empresa, ¿no?, de sus instalaciones, su maquinaria, ¿no?, mayor, por lo general pues a mayor tamaño de su empresa, de sus fábricas, de sus maquinarias, mayor pues serán los niveles de producción. Aquí también podemos mencionar, aunque no está en la diapositiva, la tecnología, ¿no? De hecho, pues la tecnología también es importante para ellos, ¿no?, ya que esta tecnología le permite tener pues un conjunto de métodos o conocimientos en la cual dispone la empresa para poder organizar los factores productivos y que esto, si es utilizado adecuadamente, puede ser muy rendidor, ¿no?, para la empresa. Por lo general, pues a medida que se usan mejores tecnologías, se incrementa la producción. Entonces, esto también es fundamental. También tenemos aquí otro factor que condiciona o determina eh, o que condiciona, bueno, que determina pues al ofertante, es el precio de los bienes alternativos en la producción, ¿no? Estos bienes alternativos o sustitutos, lo que son aquellos pues que van a permitir o pueden ser producidos por la empresa, incluso utilizando pues los mismos factores de producción, ¿no? Entonces pueden pues, ser reemplazados entre sí dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo las maquinarias, tengo madera, que son los insumos o las materias primas, entonces yo puedo no solamente elaborar mesas, sino también pues armarios, ¿no? Entonces eso también sería pues algo importante, ¿no? Aprovechar que tienes los medios de producción, puedes pues generar otros bienes, ¿no?, que estén relacionados a lo que uno está realizando. Los precios de los bienes complementarios, bueno, son aquellos que se producen pues a su vez generando pues así una oferta en conjunto, ¿no?
Por ejemplo, para ofrecer equipos celulares se deben producir también pues chips. Si yo ofrezco, eh, eh, por así decirlo, el servicio de teléfono, también podría ofrecer pues servicios de internet, por ejemplo, ¿no? Tratar de ver la manera como puedo yo vender estos productos que se necesitan, ¿no? Por eso se llama complementarios, porque los dos son de suma importancia. El clima, jóvenes, también puede influir bastante al momento de tomar una decisión. Aquí, pues, las condiciones climatológicas influyen en las actividades productivas. Sobre todo, pues, que si es que afecta a los productos alimenticios provenientes, por ejemplo, de la agricultura o la ganadería. Por ejemplo, el fenómeno del niño que puede ocurrir, que de hecho, pues, puede afectar, pues, a los productores, principalmente en sectores sensibles, como es el caso de la pesquería o la agricultura, ¿no? En determinadas regiones. Por eso también el clima también se toma muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios factores más, pero estos son, digamos, los más relevantes. Ahora, acá también podría hablar pues, sobre el tamaño del mercado, ¿no? La segmentación, en la cual el ofertante también tiene que tomar decisiones. Pero en fin, lo cierto es que si nosotros solamente tomamos como referencia al precio del bien del producto, nuestro gráfico va a ser así, jóvenes. ¿De acuerdo? Va a tener esta forma. Pero si vamos a tomar en cuenta a otros factores, nuestro gráfico tiende a ser de esta manera. Ahora, si solamente tomamos como referencia el precio del bien del producto, entonces nuestra ley de la oferta sería así. Las cantidades ofertadas van a variar en proporción directa a los precios. Por ejemplo, si aumenta el precio del bien del producto, ¿qué ocurre con la oferta? ¿Aumenta o baja, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, ¿no? Ahorita, en estos momentos, un polo de la selección peruana está 25 soles, pero luego el Perú llega a la final de la Copa América. Ese polo pues va a aumentar de precio, ¿no? Ya no va a estar 25, va a estar 80, 90. Te pregunto, ¿habrá más ofertantes vendiendo los polos de la selección peruana? Sí, aumenta. Por supuesto, ¿no? O en el día de San Valentín, por ejemplo, ¿no? Como ahí aparecen los peluches, las flores y aparecen ahí los vendedores, claro, porque ahí hay negocio, ¿no? Pero luego acabó San Valentín, ya no hay peluche, ya no hay flores, ya no hay vendedores. Claro, entonces cuando el precio de un bien aumenta, la oferta también lo hace. ¿Y qué pasa si el precio de un bien disminuye? La oferta también va a disminuir. Pero ojo, solamente si tomamos en cuenta el precio del bien del producto. Porque si contamos con otros aspectos, esto no siempre se va a cumplir. Por ejemplo, costo de producción. Si los costos de producción son altos, ¿habrá más oferta? Por supuesto que no, porque yo no voy a hacer un gasto en vano si no voy a poder generar ganancias, ¿verdad? Muy bien. En fin, entonces eso también hay que tomar en cuenta. Si, y bueno, y si solamente tomamos el precio del bien de producto, profesor, ¿cómo se leería? Se leería así, jóvenes. Q significa lo que es la cantidad o oferta, X determinadas ofertas, ¿no? ¿Qué factores pueden ser? Este es el factor P sub X, que es precio del bien del producto. Si solamente tomamos como referencia al precio del bien producto y a las otras las mantenemos constantes, es decir, no la vamos a alterar, se va a llamar a esto ceteris paribus, ¿de acuerdo? Ceteris paribus, ¿no? Entonces es muy, muy importante siempre eh, mencionarlo, ¿no? Entonces justamente acá vemos, pues, ¿no? Recuerden que el cambio en la cantidad ofertada estamos refiriendo solamente al precio del producto. Aquí la variación, pues, del precio se va a modificar de acuerdo, obviamente, a la cantidad, o en este caso, de acuerdo al aumento o disminución del precio del bien. En cambio, aquí estamos viendo a otros factores que incluyen, ¿no? Puede ser, pues, factor climático, tecnológico, capacidad instalada, en fin, ¿no? Y ahí claramente vemos pues la diferencia que hay, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la demanda, jóvenes, ¿no? Ya hemos logrado entender un poco el comportamiento del consumidor, perdón, del ofertante, del vendedor,
Ahora es tiempo de entender cómo se comporta el comprador, ¿no? La demanda, pues, estudia, pues, justamente el comportamiento del consumidor en el mercado, ¿no? Justamente la demanda es la capacidad y el deseo de adquirir un bien o un servicio a diferentes niveles de precios en un periodo determinado. Y también, al igual que la oferta, existen factores que van a determinar la demanda. Recordando pues que, recuerden, la cantidad demandada es la única cantidad que se quiere a un determinado precio. Y el cambio de la demanda tiene que ver con otros factores que ahora justamente vamos a estudiar. Por ejemplo, el precio del bien. El precio del bien no es otra cosa pues que el comportamiento del consumidor, en la cual pues está dispuesto a adquirir más de un bien cuando su precio se reduzca. Y cuando el precio es alto, simplemente pues deja de adquirirlo. Ahí su comportamiento, según la teoría clásica, es un comportamiento racional. Pero el precio del bien del producto no solamente es la única situación por la cual toma una decisión el consumidor, también puede ser su ingreso económico. Cuando se incrementa pues sus ingresos económicos, el consumidor está dispuesto a aumentar su demanda. Y cuando se reduce sus ingresos económicos, obviamente pues no está en la capacidad y por lo tanto disminuye su demanda. ¿Y el clima, profesor, también influye? Claro que sí. Recuerden pues que influye pues en nuestras necesidades como consumidores, nuestros hábitos, por ejemplo. En verano, mayormente, ¿qué consumimos? ¿Gaseosas o café? ¿Helados o sopa, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues el factor climático también influye en nuestras decisiones. En invierno, ¿qué usamos más? Casacas, chompas, abrigos, ¿verdad? Claro. Pero también están las costumbres, los gustos y las preferencias, sin lugar a duda. Hay muchos productores, pues muchos productos en este caso son los favoritos de algunos, ¿no? Son preferidos por unos y por otros, ¿no? Aquí ya entra pues la importancia de la subjetividad, ¿no? Que cada consumidor va a tener sobre esos bienes y servicios. Y ahí también podemos incluir a la publicidad, jóvenes, que va a permitir justamente persuadir a través de estos medios el consumo de un bien, en la cual pues hay que recordar pues que una de las cosas que nos motiva a comprar es que es a través de una necesidad y la publicidad lo que puede hacer es crear una necesidad para poder consumirlo. El precio de bien sustituto, profesor. Claro, aquí hay que recordar pues que cuando se incrementa el precio de un producto sustituto de otro, la demanda de este se va a incrementar. Por ejemplo, sube el pescado. ¿Qué consume entonces? Pollo, carne, por ejemplo. Lo voy a sustituir. Claro, si el precio de este ha subido, mejor no compro y busco otra alternativa que sea semejante a la necesidad que yo quiero. En este caso, consumir carne. Puede ser carne de pescado, carne de pollo, en fin. Y el precio de bien complementario también influye bastante, por supuesto, ¿no? Hay que recordar pues que cuando se incrementa el precio de un bien complementario de otro, entonces pues la demanda se va a reducir. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho tomar café, pero ¿qué pasa si me aumentan el azúcar? Entonces es muy probable que ya no siga consumiendo más café, por ejemplo, ¿no? O si consumo ya sería mucho menos debido a lo caro que es el azúcar. Eh, Otro ejemplo, eh, uso pues internet y a la vez teléfono. ¿Qué pasa si me aumentan la cuota del teléfono? Dejo de usar internet. ¿Qué pasa si me sube el internet? Dejo de usar el teléfono o ambos, obviamente, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Porque son complementarios. Una cosa afecta a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante siempre mencionar. Por lo tanto, de hecho, pues la ley de la demanda establece pues que la cantidad demandada de un bien varía de modo inverso a su precio. Pero repito, siempre si tomamos en cuenta lo que es el precio del bien del producto. ¿De acuerdo? El precio del bien del producto. Y bueno, a esta es su forma o interpretación, donde solamente tomamos el precio del bien del producto, ¿no? Cantidad demandada, X, ya saben, diversos, en este caso, cantidades. Y a esto también se le llama, pues, ceteris paribus, ¿de acuerdo? Ceteris paribus. Esto también, repito, muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, de repente, una inquietud?